Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Rubén Cruz. Estamos en el programa número 14, el segundo programa del cuarto mes de Oaxaca en la Mira. Y mira, vamos avanzando porque bastante interés sigue despertando este programa, que todos los lunes como hoy a las 6 de la tarde estamos con ustedes. Ahora ya en nuestra plataforma especial de Oaxaca en la Mira, ustedes pueden encontrarnos en la red social de Facebook de Oaxaca en la Mira TV 22, así, Oaxaca en la Mira TV 22, estamos en Facebook y también ya estamos saliendo en el canal de televisión digital de SMC Superación TV. Y bueno, como todos los lunes, le doy la más cordial bienvenida. Obviamente ustedes ya lo están viendo en cámara, tenemos otro invitadazo, como su servidor siempre lo dice, pero primero permítanme saludar a mi querido amigo, hermano y maestro Raúl Castellán. Raúl. Gracias, hermanito. Gracias. Como siempre, bienvenido. ¿No? Gracias. Y obviamente también está a mi derecha mi querido hermano, amigo y supermaestro Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredo, hermano. A la orden, con el gusto de estar siempre con ustedes y más con un amigo hermano como el maestro Giovanni. Muchas gracias. Seguramente será una charla muy interesante. No, y por supuesto que va a estar muy interesante porque no sabe usted lo que nos va a conectar Giovanni, por eso es que nuestros invitadazos, como yo le llamo, siempre son los que han vivido la historia detrás de la historia, como es Oaxaca en la Mira, y se los presento. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Giovanni Vázquez Agredo, si es que no me equivoco. Gracias, muy amable. Buenas tardes, gracias por la invitación. Señor Raúl, Alfredo, Cornelio, gracias por la invitación y a la orden. Vamos al contrario, pues aquí está, sobre todo me tomo el atrevimiento de tutearte en este programa. Tú llevaste una parte muy importante en el proceso electoral, en fin, varias cosas, mucha experiencia tuya, y nos tienes cosas muy interesantes que comentar, ¿no? Entonces, pues yo le cedo la palabra a mi querido Raúl. Gracias. Bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, dada la circunstancia y dada el tono de este programa, el motivo de este programa, Oaxaca en la Mira, porque Oaxaca sigue siendo un referente nacional y yo diría que incluso en algunos aspectos como el tema del arte y la cultura es un referente mundial. Así es. Y en ese contexto acabamos de pasar en este año un proceso electoral intenso dentro del contexto de las nuevas condiciones políticas del país y ahí tú tuviste un papel relevante porque fuiste el representante ante el órgano electoral del candidato que ganó la elección de gobernador y sobre todo que muchas veces en la política se especula demasiado, se construyen historias, Leyendas urbanas. Ahora con las redes sociales más fácil. todo Hay más imaginación. puede pasar, pero lo que fortalece y lo que determina un triunfo o una derrota es lo jurídico, La parte la legal. parte jurídica, la parte legal, y en esa tú pues tuviste un papel importante o determinante, y en ese contexto yo empezaría por, si están de acuerdo los compañeros, por preguntarte cómo sentiste, cuáles son los datos duros, cuáles son las historias detrás de la historia, cómo viste los debates y cómo se consolidó el triunfo de Salomón Jara en Oaxaca como gobernador ahora electo. Bien, pues buenas tardes y gracias. Pues en efecto creo que el derecho es un árbol vivo. Cambiante. La teoría del árbol vivo es fundamental para comprender el derecho. Y cada estación tiene que ir el árbol adaptándose para sobrevivir. Claro. Eso nos ha permitido ir comprendiendo un poco lo que es ser abogado de política. Porque el que litiga derecho electoral, el que resuelve derecho electoral, o es juez de política o es abogado de política. Y el triunfo del ingeniero Salomón Jara, hoy gobernador electo, él lleva un peso determinante en la historia. Ahorita veía aquí algunas imágenes históricas que nos mostraba el señor Raúl.
y pues cuántas décadas de lucha. 30 años. 30 años, eso fue en el 92. Sí. Entonces él lleva en sí una estructura electoral que fue creciendo y que en algún momento en las coincidencias y coyunturas de la actividad de litigio, de la abogacía, pudimos conjuntar. Le agradezco la invitación que hizo porque además me dio mucho gusto porque la asumí con todo gusto. Yo también desde mi corta edad, me conozco con el señor Alfredo, yo estaba en la izquierda y ahí es mi origen. Por convicción. Exacto, no somos advenerizos en ese sentido, sino más bien, pero yo estuve desde la parte técnica también construyendo. Yo veo que fue muy importante el pasado proceso electoral, no el de la gubernatura, sino el de los ayuntamientos y las diputaciones, porque ahí se pudo consolidar una plataforma política muy interesante que viniera a sumar estos prosélitos para esta nueva elección. Se sembraron candidatos, como coloquialmente se dice. Fue desde mi experiencia como representante, porque desde ahí me inmiscuí como representante del partido, fue al único actor político que a mí me tocó ver, el ingeniero Salomón, que fue a defender a sus compañeros ante los órganos internos del partido para que los procesos internos de selección de candidaturas de diputados y ayuntamientos fueran reales, se fueran estableciendo. Porque hay otros referentes políticos dentro de Morena también que hicieron algunas postulaciones, pero una vez que alcanzaron el objetivo, gracias, y se retiraron. Y él no. Él estuvo ahí, por eso luego los señalamientos, que sin posiciones, etc. Entonces creo que fue muy interesante esa parte, a mí me tocó verlo, a mí me tocó hacer los registros de los candidatos a diputados, de los candidatos a ayuntamientos, de los 153 que se eligen por el sistema de partidos políticos. Entonces, perdón que te interrumpa, esto quiere decir que el maestro Neri fue su candidato, el ingeniero Salomón. No, a lo que me refiero es que dentro de las propuestas que había y dentro de los grupos como se van conformando, el ingeniero me tocó ver, yo ahí ya no conocí bien la génesis de todas estas candidaturas porque yo llegué a los registros prácticamente. Entonces no puedo distinguir con exactitud, pero sí me tocó ver que era el referente político que estaba al pie del cañón a la hora de las candidaturas, a la hora que se abría el Sistema Nacional de Registro, a la hora que estábamos en la pugna por completar planillas, empujando, moviendo gente, poniendo estructura, movilizándose. Con visión construyó su plataforma. Eso creo que es muy importante traerlo a la mesa. Claro, para entender el desenlace. Exactamente. Porque después, de una forma muy natural, algunos presidentes, diputados que ganaron, dijeron, bueno, me sumo también a un esfuerzo que se está realizando. Sí, había de hecho un compromiso político y moral, ¿no? Y además, ahí fue muy insistente en defender posiciones claves, llámese elección como la de Huatulco, Salina Cruz, Ochutla, los municipios más importantes, incluso en algunos de ellos, como Salina Cruz, que me tocó hacer la defensa legal de esa elección, porque estaba muy al pendiente. El ingeniero Salomón me decía, oye, ¿cómo va Salina Cruz? Habíamos ganado por 2.500 votos y de repente se meten a la bodega. Así es. Fue un litigio fuerte. Se meten a la bodega y le dan la vuelta. Anulan, fíjense, en las boletas de las casillas donde había ganado Morena por, vamos a suponer, 380 votos Morena, 100 votos el PRI. De repente era 0 votos Morena, 480 votos el PRI. Ah, caray. En los recuentos de voto por voto. ¿Qué pasó ahí? Cuando me empiezan a bajar la información, me doy cuenta que en esas boletas, donde estaba la marca para Morena, le ponían no, y le ponían una palomita en PRI y le decían sí. Oye, y todos lo hicieron físicamente. Físicamente. O sea, ahora como en los buenos tiempos. Sí, aquellos tiempos, porque ahora no se cayó el sistema, ¿no? No. Sino ahora lo que se cayó es la bodega. Ahora, ¿qué pasaba? Que el Consejo Municipal Electoral sabía qué paquetes iban a ser objeto de recuentos por las causas específicas de recuento. Claro. Donde la diferencia entre primero y segundo lugar era mínima. Es mínima, donde el voto nulo es mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar,
donde hay un error aritmético en el escrutinio y cómputo, no coincide el número de boletas extraídas de la urna con el número de votantes, las causales de ley, ese voto por voto, casilla por casilla, que fue herencia de la lucha de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que se incluyó en ley en las distintas reformas electorales. Entonces sabía bien y específicamente a esos paquetes se metieron y los operaron. Entonces, de repente, de una elección de 2.500 que no estaba como representante en mi radar de conflicto, de foco rojo, había otras que sí teníamos, habías ganado por 200 votos, por 600 votos. Más apretado, ¿no? De repente vemos que es la que empezamos a perder. Entonces, hacemos la intervención, entran a revisar la bodega, encuentran la tabla roca rasgada, vidrios rotos, pintura, de este material que se llama Redimix para resanar. Y digo, se metieron a la bodega, no están bien. Digo, a ver, hay cámara en la bodega. Pregunta al presidente del Instituto Electoral, entonces me voy, presidente, necesitamos... Claro, copia del... Obvio. Es la única cámara que se robaron la memoria. Muchas coincidencias, ¿no? Entonces nos metemos a defensa fuerte, tuvimos que cambiar a los representantes ante el comité municipal, pedir que trajeran el cómputo a Oaxaca, las oficinas, la Guardia Nacional interviene, trasladan todo, me nombro como representante ante el Consejo Municipal y encabezo directamente el cómputo para empezar a verificar. Lo primero que pido al iniciar la sesión fue, tráiganme las constancias individuales de recuento para que empecemos a para cotejar, pues sí. No hay. Ah, caray. No hay. Se fue el presidente, se fue la secretaria, se llevaron sellos, se llevaron todo. Vamos a las copias de las actas de escrutinio y cómputo. Empecemos el cómputo. En las urnas, ¿no? Las urnas, pues sí. Las fidedignas. Reconstruimos la historia. Se ganó por los más de 2.500 votos que tenían. Pero esa es una experiencia que les comparto, porque desde ahí creo que se empieza a construir un triunfo de Morena en la gubernatura, defendiendo desde esa parte los técnica triunfos municipales. Los triunfos municipales, e ir a los voto por voto. Por ejemplo, la elección de Cochutla no la anularon, la anuló el Tribunal Electoral. Sí, no. Fuimos a la Sala Regional Jalapa, la litigamos, la levantamos, la defendimos en Sala Superior y se confirmó. Cochutla tiene gobierno también de Morena porque llega a través de un litigio. ¿No? Y ahí en la historia que da para anecdotario nos trajeron a exmagistrados de la Sala Superior a litigar de manera directa esos temas. Pues por parte del PRI. Por parte del PRI, por parte de las otras fuerzas que fueron contratados, nos trajeron a litigar, pero... ¿Quiénes vinieron? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Déjame pecar discreto. Pero Oaxaca es tierra de abogados. Pero además, ¿hasta dónde se aventaron, no? Sí, vino nuestro amigo Carrasco Daza. Ahí lo dejamos a la imaginación del auditorio. Lo único que les digo es que yo les pedí la confianza, les pedí a los presidentes candidatos en ese tiempo la confianza y decirle, a ver, pues Oaxaca es tierra de abogados y me siento con la capacidad de defenderlos. Le dije al ingeniero, pido mano. Claro, porque esos son los temas que tenemos que enfrentar. Esos son los adversarios que queremos enfrentar. Afortunadamente salieron bien, se ganó, se tuvo la estabilidad en diputaciones, algunas otras pues, se perdieron también, desde luego, pero había puntos neurálgicos que creo que no teníamos que descuidar, que tuvimos que poner ahí el tesón, se gana y una vez que se gana esto, pues el ingeniero nos dice, oye, ¿por qué no te quedas como representante para lo que viene? Así ¿no? es. Y de ahí se arranca un tema interno ya, el proceso interno de Morena, sí, claro. que tenía que pasar por varias cuestiones. ¿Y cómo fue ese proceso ya que lo tocas? Es decir, porque hubo un momento en que por lo menos las especulaciones apuntaban que finalmente la candidata sería Susana Jara. ¿Qué pasó ahí? No, ¿Cómo se definió? Hubo una encuesta, o hubo varias encuestas. Tres finales, ¿no? Claro. Ahí yo creo que hubo la intención, yo lo he dicho en medios, no puedo decir lo contrario, creo que hubo una intención de externos al partido que se quisieron meter para apoyar y debilitar alguna candidatura que iba muy perfilada y que era muy fuerte y que así quedó demostrado que fue la del ingeniero. Y en su momento, en el proceso interno, fueron las reglas muy, muy claras. O sea, va a haber una medición, pero al final de cuentas, estatutariamente, quien tiene la determinación última es la Comisión Nacional de Elecciones. Sí.
Ahora, si recordamos un poco el devenir de la historia que platicamos fuera de cámaras del proceso de derecho electoral, que es incipiente, se obliga a través de una reforma electoral en el 2012, ¿no? Una intermedia por ahí por el 2007, otra en el 2014, que es la última, la que nos rige, a establecer medios intrapartidistas de defensa. Que no existía. Que no existía. Y ahorita quedaba el dato de 1994, por ejemplo, recordar que el JDC, que es el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, está en pañales, lo podemos decir para los jóvenes que estudian Derecho y que están ahí, está en pañales, y lo digo así, porque nace en el 97. Así es. Y nace como un medio de impugnación que era prácticamente para el que no le daban su credencial de elector. Sí, fue la primera. Y hoy se convierte en un medio de control constitucional Total. enorme que te tira una elección sin problema. Así es. Sí, porque el gran debate de las reformas anteriores, de las iniciales que dieron creación al IFE, fue precisamente el tema del padrón electoral, el tema de los representantes, el tema de la estructura, el tema del acceso a los medios de comunicación. Pero pensar en aquella época en estos temas de impugnación y de derechos incluso ciudadanos. Así es, sí, claro. No se contemplaron. Sí. Había un estado de indefensión para el ciudadano. Total, ¿no? Total. ¿Se acuerdan un caso Oaxaca? Perdón, ¿se acuerdan del caso Oaxaca? Sí, claro. Güero Chepetey. Así es. Ajá. Lo quitó el Congreso. Sí, por supuesto. Nunca pudo defenderse. ¿Por qué no pudo defenderse? No tanto por una cuestión de Estado, sino una cuestión técnica de que el juicio de amparo tiene unas improcedencias constitucionales y legales, que no puede o no procede contra actos de naturaleza electoral. Así es, como materia fiscal. Lo quitaron al Güero Chepetey. Sí, revocación de Le revocaron mandato. el mandato y cómo se defiende. Hoy quiero ver a un Congreso que revoque el mandato. Te llega un JDC lapidario que revoca sin problema cualquier decreto del Congreso. Así es. Entonces, imagínense, en el 97 crece este medio de control constitucional y ahora la justicia intrapartidista. Sí o sí, un partido político Se ve obligado. debe tener un órgano interno que conozca los medios de la militancia, en primera instancia. Incluso internamente en los partidos, en la época actual, hay candidaturas que se han caído. Claro. Precisamente porque se recurre a la impugnación en el órgano electoral, y el órgano electoral ya tiene capacidad de actuación dentro del partido. Sí, le ordena al partido. Claro, que salen estos órganos, pero además generan un acto reclamado ya con efectos vinculatorios para que quien tenga legitimación procesal activa pueda recurrir ante tribunales. Por supuesto. Y si los tiempos le dan a votar la cadena impugnativa, va en primera instancia al tribunal local. Así Y es. en segunda instancia, se trata de gubernatura, se va directo a sala superior. Sí. Si se trata de elecciones municipales o diputados, va a sala Jalapa y todavía en recursos de Tiene el recurso reconsideración. último. Tienen una Y dentro de lo que estás diciendo de cómo se construyó esta candidatura de esta elección, y te refieres precisamente y ponderaste de manera muy destacada este ámbito del tema municipal, de las diputaciones, como una forma de arropar, diríamos, complementar una estructura para apoyar a quien hoy es gobernador electo. Yo agregaría algo más, si me permites. Yo creo que la candidatura de Salomón Jara es el resultado de toda una serie de procesos internos de la izquierda a nivel nacional y en Oaxaca. Es decir, como bien lo apuntaste, y como creo que tú también lo comentaste, pues Salomón Jara es un activista político Consumado. desde hace, por lo menos, 3 décadas. para mí, de que yo lo recuerdo, desde hace 30 años, 30 años, ¿sí? cuando fui el primer candidato del PRD de la izquierda en Oaxaca. Él ya era un activista, tenía una gran presencia en la costa de Oaxaca, ¿La UCD? en la UCD, participaba, él estuvo muy cerca, y yo creo que todo esto que hoy se consolida, tuvo ya un primer escenario en la elección anterior a la actual de Alejandro Murat, donde ganó otro personaje, ¿no? Que ganó de la coalición que se decía de izquierda, que tuvo una actuación muy desasiada, es lo que dicen. Yo no estuve aquí esos años. No, yo sí lo viví. Yo sí lo Pero vamos, pero independientemente de que ese fue un primer triunfo, digamos, de una coalición de izquierda, porque Sí, claro. se asumía, creo que la más consolidada por la historia personal
y por todo lo que ha sido la lucha de la izquierda en México y en Oaxaca, es el triunfo de Salomón Jara. Y de verdad creo que eso es un gran compromiso para él y para todos los que lo acompañen. Los que integren su gabinete legal y ampliado. Porque una cosa es ganar y otra cosa Es gobernar. Oh, perdón. Pero volviendo al tema, Giovanni, perdón, está claro, todo esto se construyó. Y ya el debate interno en el IEPCO, ya creo que impugnaciones mayores afortunadamente no hubo a la candidatura y al proceso electoral. ¿Gastos de campaña salieron bien? Bien. Fuimos muy cuidadosos, la verdad, que traíamos una experiencia a nivel nacional. Para mí fue muy grato el hecho de repente uno se centra en el ejercicio profesional. Yo siempre he estado, salvo cuando fui regidor, estuve como representante popular, pero después yo me enfoqué a estudiar, me enfoqué a hacer... Que eras muy impugnador como regidor, me platicaba. Sí, un poco. De ahí me fui a España, estudié con el doctor Manuel Atienza, estuve estudiando el máster en argumentación jurídica, estudié en la Universidad de Alicante en España, estuve en la Universidad de Palermo en Italia, seguimos en el máster de argumentación jurídica, estudié en el Tribunal Electoral, especialidad en justicia electoral. Entonces me enfoqué a estudiar y a trabajar desde mi despacho. Claro. Y cuando de repente se presenta esta oportunidad, empezamos a estar en la representación. Obviamente habíamos llevado varios litigios ya. Me doy cuenta que hablamos el mismo lenguaje con abogados que venían de México. Claro. Y que pues, para mí fue gratificante que dijeron, ay, que pasamos la estafeta y creo que vamos bien. Hubo una parte para mí fundamental, que fue que logramos inaplicar un artículo de la ley electoral de Oaxaca. Porque si ustedes recuerdan, hay un precepto que establece que cuando hay un precandidato único, no puede hacer actos de precampaña. Así es, lo limita. Y la sanción es la negativa del registro. Así es. Estábamos en esa disyuntiva porque aunque la expectativa era muy buena, no queríamos desaprovechar la oportunidad de hacer para campaña. que, ya que había definido la Comisión Nacional de Elecciones que era precandidato único, que él pudiera hacerlo. Pero además es una disposición oaxaqueña nada más. Mira. La busqué, todos los demás ya estaban. Sin problema. ¿Sí? Sí, Pues ese precedente sirvió también localmente, ¿no? Lo que ¿Y cómo lo tiraron? bueno, ahí lo combatimos. Lo que hicimos fue un tema de estrategia legal. Así es. Hice una consulta como representante del partido ante el Instituto Electoral, diciéndoles que había criterios jurisprudenciales, y se los plasmamos ahí, de que un precandidato único en ejercicio de su libertad de expresión, su derecho de asociación en materia política, y aparte de derecho de la militancia, escuchar las propuesas de su precandidato único, que ellos cómo iban a aplicar este precepto. Ahí es ahí donde se aplica este tema de que no se dijera que andan en precampaña o alguna cosa así, ¿no? Se limita, pero se permite. Sí. Así podríamos decir. No, tendría que ser precampaña abierta, pero en este caso, cualquier acto de precampaña que pescara, la sanción era la cancelación de registro. Sí, pero había que ser cuidadosos en el lenguaje. Primeramente, no, ahí sí ni siquiera arriesgarlo. Nada. Ahí sí fue un tema y yo le agradezco al ingeniero porque toda esa experiencia que él tiene. Se aplicó. Dijo, si el abogado no está dejando que salga, no voy a salir. Y sí, él que quería andar recorriendo y quería, dijo, adelante, es un tema técnico, Bueno, lo entendemos, suyo. pero vamos. Entonces, ¿qué le dije? Pero tampoco nos vamos a quedar cruzados de manos. Le hicimos la consulta y nos contestan, si hace precampaña, vamos a negar registro. Con esa respuesta generamos un acto reclamado. Claro. Y vía salto de instancia, me fui a sala superior, Pero salto. el persalto, le dijimos a sala superior, este artículo que me quieren aplicar en su momento viola la Constitución, Sí, viola principios constitucionales. Sala superior dijo, no me voy a pronunciar de fondo, pero le doy al Tribunal de Oaxaca 5 días para que se pronuncie. No, pues sí. Y lo remiten al Tribunal Electoral de Oaxaca. El Tribunal Electoral de Oaxaca, a través de un recurso de apelación que promovimos, entra al fondo, analiza, venimos a hacer alegatos, venimos a meterle, eran 30 días de precampaña, 40 días no recuerdo ahorita, pero exactamente a la mitad de la precampaña nos dan la razón
y en un control difuso de constitucionalidad inaplican el artículo y dicen no se le puede aplicar, él puede hacer actos de pre-campaña, y nos dio exacto tiempo fuera de cualquier posibilidad de rebasar incluso topes de gasto de pre-campaña, porque ya era la mitad nada más, Sí, pues ya. que dio tiempo exacto para que se desplegara. Fíjate qué interesante eso que está Por platicando. supuesto. Porque eso no se conoce. Así No. es la historia detrás de la Eso no historia. se conoce. ¿No? Y es fundamental jurídicamente, Por supuesto. porque no falta, Claro. quien diga o argumente, es que este candidato Así violó la ley. Así Lo que sucede, Sí, que es parte del debate La político descalificación es lo más fácil y sencillo, ¿no? en ese contexto. Yo tengo dos temas que preguntar, Giovanni. El primero, dejaste entrever que hubo mano negra de actores externos. Sí. ¿Incluyeron al gobierno en turno? Porque se habló de que incluso le facilitaron personal a Susana para manejar medios, etcétera, por un lado. Y por otro lado, y se utilizó también en su momento a personajes de la propia izquierda, como Flavio Sosa, para tratar de dinamitar la candidatura del ingeniero. Primero. Segundo, estuvo a discusión nacional el tema de la paridad sustantiva, que había fundado temor de que procediera y se le nominara candidata a la senadora. Porque planteaba que eran 3 y 3, ¿no? Yo creo que 3 mujeres y 3 hombres en las 6 gubernaturas. Sí, pero vamos, es un valor superior jurídico la paridad sustantiva, ¿no? Sí, fíjense, creo que algunos compañeros que son de Morena, Flavio, yo creo que tenía su propia forma de pensar, su propia ruta muy válida, sus propias convicciones, y se decidió apoyar, y pues llegó hasta el momento que tenía que llegar, yo creo que en esa parte. Y en lo otro, obviamente se habla de la disputa de poder. Así es. Y desde luego que quienes se van no estaban dispuestos a irse, ya habían medido de que no tenían posibilidad, y yo creo que tratando de engañar incluso a compañeros, compañeras del partido, dijeron, nosotros podemos tener una plataforma. Pues ahí es donde yo me refiero, sí hubo actores externos que intentaron influir al interior de la decisión. Pero también quiero decirlo, porque creo que hay que reconocer que una vez que la senadora siguió su ruta, impugnó, Claro. nosotros hicimos la defensa, y una vez que se dijo la última palabra por parte de la última instancia, que fue Sala Superior, ella tampoco se dedicó a golpearme, a golpear la camino. Simplemente dijo, ok, esa es una decisión, y eso es algo que tenemos que reconocer, porque públicamente ahí están esos hechos. Los testimonios. Y antes de que hubiera una decisión final, claro, ella estaba en su lucha. Sí. Válida, legítima. Y además es natural, ¿no? Y creo que eso es parte incluso de algo que obviamente tiene muchos bemoles, el tema de las discusiones internas en los partidos, Claro. pero creo que la democracia interna de un partido, si queremos consolidar la democracia global, pues hay que empezar por tener un proceso democrático interno. Sí. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Flavio, a mí me parece que la actitud de Flavio, pues en ese contexto es correcta. Él consideró que quería apoyar con su organización a Susana, y lo hizo de manera correcta. Y tan ha reivindicado su posición como integrante o miembro de Morena y de todos los tiempos que tiene también luchando dentro de la izquierda, que creo que recientemente ya fue nombrado como miembro del Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de los temas que tienen que haber. Los bemoles. Pero además, antes, en la recta final de la campaña, él se sumó. Por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Abiertamente. Como abiertamente en su momento apoyó a la senadora. Yo creo que, eso no tiene que espantar, al menos a mí. No, pues es válido. Es válido explicar aquí, ¿no? Son peores las traiciones. Exacto. Sí, claro. Porque también eso sucede. Ahorita recordaba yo un tema, pues precisamente cuando no había todo este contexto de defensa de los derechos internos dentro del partido, de recursos, etcétera. Impugnación. Cuando yo fui candidato a presidente municipal después de haber sido gobernador,
una elección cerrada, en la que ganó Pablo Arnaud, el candidato del PRI era David Palacios y yo era del PRD. Y me acordé hace rato por lo que comentabas de Salina Cruz, de la revisión que fueron a hacer de actas y de todo, sin que finalmente en aquella elección, que la diferencia entre el primero y el tercer lugar fueron 400, 500 votos, hubo actores del mismo partido que en algunas colonias donde tenían influencia hicieron o comentaron o ¿qué hicieron? Operaron para que ganara el PRI, ¿no? Entonces, un poco me acordé por lo que tú dices ahorita que platicabas de revisar. También nosotros revisamos en aquella época las actas y también era muy simpático, ¿no? Porque en general, la ballistocracia y todas las colonias, pues las votaciones eran muy cerradas, ¿no? Sí, claro. En algunas Pablo iba arriba por 20 votos, en otras David ganaba por 5, en otras yo ganaba por 10, etcétera. Pero hubo algunas colonias que controlaban un cierto grupo que finalmente cuando revisamos las colonias, no, pues ahí el PRI se iba 50 votos o 100 arriba, el PAN se quedaba estabilizado en lo suyo y yo me iba abajo, ¿no? ¿Sí? Obviamente en aquella época no había chance de hacer nada, ¿no? No había menos incluso internamente, ¿no? Claro. También queda para la historia, ¿no? Sí, la historia detrás de la historia. El escenario actual del derecho electoral es eso, y es vertiginoso. Si no Muy te actualizas, cambiante, ¿no? te va devorando también. No, y como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Hoy finalmente es obligación electoral, político-electoral, respetar la paridad sustantiva. En Oaxaca, ya no solo a nivel nacional, ¿no? Fíjense que hablando de ese tema y retomando un poquito esto que preguntaba, para mí el litigio de la senadora no fue nuevo. No, por supuesto. Les voy a decir por qué. En el marco del proceso electoral, eso fue muy importante, haber estado en una representación que dejó la experiencia. Yo tuve cuando menos 40 litigios de Morena contra Morena y no tumbaron ninguna candidatura. Pues fui encontrando los precedentes, fuimos sentando los precedentes y Oaxaca, como ustedes iniciando el programa lo decían, es punta de lanza siempre en cultura, en comida, pero también en grilla. Claro, pues simple y sencillamente. Hay que ver ahorita ya el proceso interno para la candidatura presidencial de Morena. Por supuesto. Los 4 principales están dándose con todo. No, deja todo eso. Están presentes en Oaxaca. En Oaxaca, ya claro, tienen activistas, ya tienen representantes. El sábado vino. Finalmente no llegó. Claudia no llegó porque fue lo que sucedió el sábado fue que eligieron a Héctor Sánchez como el coordinador o representante de la campaña de Sheinbaum en Oaxaca. Y ya posteriormente se incorporará Claudia. Lo comento porque el viernes platiqué con Héctor sobre estos temas y me aclaró de qué se trataba. Por eso no vino Claudia. No, Claudia no tenía que venir. Porque era en nombre de Claudia, pues. ¿no? Seguramente vino alguien tal vez. Porque la invitación era muy clara. Sí, pero estaba con... Yo creo que no se planteó bien, pero a mí lo que me dijo Héctor fue que a él lo iban a elegir, o lo eligieron, ¿sí? Como el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Oaxaca, así como me parece que Alberto Esteban lo es de Marcelo Ebrard, y... ¿Quién es el de Ricardo Monreal en Oaxaca? No. Creo que en esa parte están más enterados ustedes que yo. yo lo que he visto es que han venido actos de gobierno. Sí. No han venido como... A ver, por eso, creo que están más enterados. No nos grilles, nada más. Entre quitándonos le demos la mano. Digo, el evento que se va a hacer Dan Augusto también, ¿no? Sí. Vino a explicar, pues, siendo corcholata, ¿no? O sea, vino a explicar algunas cosas. No, pero vamos, lo que vamos volviendo al tema que comentábamos de Oaxaca reverente. Así es. Por supuesto. Sí, tiene que venir a Oaxaca, o sea, y es el primer estado en el que están viniendo las corcholatas, ¿no? Están yendo a otros, pero no lo publicitan tanto como Oaxaca. Como el hecho de estar en Oaxaca. Exacto. Porque cuando han estado en Oaxaca, sí ha sido
Hasta medios nacionales, Frente porque viene Nacional, equipo de medios nacionales. etcétera. Y hay razones nacionales que lo Claro. explican. Primero, Juárez, para empezar. sí, históricas, ¿no? Históricas. Pero además actuales. La prioridad para el gobierno de la 4T del sur-sureste, ¿no? El megaproyecto prioritario del corredor interoceánico, ¿no? Y, por otro lado, la cuarta parte de municipios del país, Pero además, que no es con cosa las menor. votaciones Claro. altas, Oaxaca, a quien sea candidato de Morena, le da arriba de 1 millón de votos en una Por su, elección. bueno, pues Entonces, se los dio a ver, a López Manuel. Obrador, ¿no? Y yo diría que hay otro elemento más, que es subliminal, pero que está presente. Sí, claro. Que para el presidente López Obrador, Oaxaca es como su segundo estado, su segunda patria Él lo ha dicho, chica. Él lo ha dicho, Él lo ¿no? ha dicho, Patria sí. chica. Aunque tal vez parece que lo quieren más en Oaxaca que en Tabasco. Bueno, pues sí. Entonces, Imagínate, 33 veces que ha estado aquí en Oaxaca. no, bueno, ese venía, yo lo recuerdo desde los Bueno, 90, que Como presidente, 33, pero digo, ha venido. sí, no, muchísimo, ¿no? Muchísimas Él, además, aquí Creo se que ve- conoce Oaxaca más que cualquier otro sí, gobernador. ¿eh? y llegaba tranquilamente. Yo recuerdo un acto en el que me hizo favor de acompañarme por cuando competimos por la presidencia municipal, y luego salimos y me dice, ¿qué vas a hacer? No, pues lo que quieras, ¿no? Perdón que me exprese yo Con esa confianza. de esa confianza. Y cercanía. Le acompaño, voy a la sección 22 al centro y luego nos vamos a echar un café. Y sí, ahí nos fuimos caminando todo Avenida Juárez, luego nos agarramos, pasamos por 5 de Mayo, cotorreando, realmente a López, lo acompañé a ver a compañeros que quería saludar, nos fuimos a echar un café. Ese era el presidente López Obrador en Oaxaca hace 25, 28 años, y creo que lo sigue haciendo. Sí, por supuesto. Cuando claro. estaba en la formación de Morena, hay fotos donde está comiendo en un restaurante precisamente con Salomón y con algún otro compañero. Vamos, hay gran afecto de él y eso cuenta, ¿eh? Eso cuenta. Por supuesto. Definitivamente. Entonces, Abre la llave, hermano. Entonces las Sí, cuatro corcholatas tienen razón de venir a Oaxaca. Pues sí. Que falta Noroña, ¿eh? Le digo que está más... Que me dijeron que vas a... Oye, te hago una Dice provocación. Giovanni que él no sabía nada de él. Te hago una- que dices que no sabes porque dicen que estás con Noroña. Loroña, dice mi presidente. Es ¿no? provocación, ¿eh? ¿No? Digo, ¿es válido? Pues sí, digo. No. Creo que han haciendo sus fuerzas en el PT, compañeros de periodistas. Bueno, además Giovanni puede estar con quien quiera, ¿no? Ahorita estoy en la representación de Morena, Claro. sigo en la representación de Morena, Tiene que ser árbitro imparcial. y ahí los compañeros que tengan que hacer sus procesos internos, pues Claro. tienen Claro. que seguir en Oye, pero ya para concluir el tema del proceso Sí, sí, electoral, finalmente una calificación sin mayor contratiempo, sin impugnaciones. Sí. Habría que reconocer que seguramente desde el punto de vista jurídico en eso tú tuviste también que ver, Mano. y creo que hay que reconocérselo porque Claro, no, pues, gracias. a veces lo que en este negocio lo que menos Lo que hace es- menos se hace es reconocer a así quien es. colabora o que participa, Sí, que los es- méritos en lo que- campaña. lo que es pieza importante Claro. en un proceso, ¿no? No tuvieron ningún problema ya, ¿verdad? Veníamos de dos descalabros fuertes, Sí, claro. el caso Morón, el caso del Toro, en Guerrero, Así el es. caso de Michoacán, que les habían bajado de la candidatura, Sí, pues a Félix, ¿no? precisamente por no haber cuidado algunas Las formas cuestiones legales. Así es, ¿no? Era un tema eminentemente jurídico. Las formalidades que son indispensables, ¿no? Entonces, eso nos hizo a nosotros tener Ser mucho- extremadamente cuidadosos. De entrada, les puedo comentar, digo, al final están los datos ahí, en la estrategia de fiscalización tuvimos que meternos, el Nacional mandó también parte de la estrategia de fiscalización, lo legal sí nos lo dejaron acá, me pidieron estar en la representación del INE, del Instituto Electoral, y fue fundamental primero la capacitación de la estructura. Eso es indispensable. Sí, que no cometan errores. Claro. Que no cometan cuiden errores, los porque detalles. Más ahora, ¿eh? Sí, Mira, claro. perdón, porque yo luego traigo anécdotas de otros No, tiempos, pero pero, Pero pues es la experiencia, o sea, es pero en la más que elección la del historia detrás de la 79, cuando precisamente Héctor Sánchez gana en Cuchitán, que esa es otra historia, pero a lo que voy es esto que sí, los errores.
para una elección prioritaria ese año municipal era Guajuapan. Sí, claro. Porque el gobernador era Eladio Ramírez Así y es. tenía mucho interés en ganar a Guajuapan. Pues sí, como Entonces, orgullo, ¿no? mandó como operador político del PRI a Mario Álvarez. Lucas, que era su secretario particular. Y él, de alguna manera, supervisó que salieran bien las cosas. Fue una elección muy cerrada en Guajuapan. Y cuando ya termina la votación, empieza el cómputo de casillas. Y hay un resultado, y luego el comité municipal tenía que ir a entregar, los directivos de casillas tenían que ir a entregar las urnas al comité municipal. Es decir, hay un procedimiento, ¿no? Y entonces, en una casilla que era fundamental, que le daba 200 y pico de votos de diferencia al PRI, y que eran los que le hacían ganar al PRI en Guajuapan, Mario se acelera y se sube a los funcionarios de casilla y los lleva, cuando todavía no terminaban bien de elaborar la papelería, y se van en la camioneta elaborando la papelería, y van los del PAN también ahí en la camioneta, pero los llevan, urgía ya ir a ir validando el triunfo, ¿no? Claro. Bueno, pues ese fue el motivo de impugnación precisamente de una forma que se descuidó, y fue una gran discusión en la Comisión Estatal Electoral, de la que yo era presidente adjunto, y política. Sí, claro. Pero fíjense lo que sucede. ¿Hasta dónde trasciende? Llega un momento en que también para el PAN se convierte, obviamente, Guajuapan en la joya de la corona. ¿no? Y entonces estaba de por medio la reforma electoral convocada el 9 de enero, que tenía que aprobarse. Se aprobó ese año, a finales de año. Y esta elección de presidentes municipales fue agosto-octubre. Entonces estaba por definirse la votación en la Cámara de la reforma electoral. Entonces vino Diego Fernández de Ceballos, así nomás. Ese nivel. Y hubo una reunión con el gobernador Eladio Ramírez, me acuerdo que estuvo Héctor Hugo Olivares, que era el representante delegado del PRI, Poncho Zorrilla, que era el secretario general de gobierno y presidente de la Comisión Estatal, su servidor, que era el presidente adjunto y subsecretario de gobierno, y una o dos gentes más. Ríos Camarena, me acuerdo que era muy cercano al asesor jurídico, ¿no? del lugar. Y entonces todo el mundo dio sus argumentos de que por qué no se violaba la ley, porque además eran endebles, ¿no? En cierta forma, sí se había violado, por la mitad de cuentas, ¿no? Pero vamos. Y entonces Diego dijo una cosa lapidaria. A ver, gobernador, yo te digo una cosa. Está de por medio la votación para la reforma electoral del presidente Salinas. Y si Guajuapan no se reconoce como una presidencia municipal, un triunfo del PAN, nosotros nos retiramos y no votamos. Alégale al Amparo. Me acuerdo que no había más, pues. Y el gobernador hizo una cara y dijo: está bien, Diego, lo entendemos. Qué gusto que hayas venido a Oaxaca, te están atendiendo bien. Comes y te vas. ¿Sí? ¿Comes y te vas? Comes y te vas, cabrón. Claro. Y Guajuapan fue del PAN. Pues sí. Sí, pues eso anteponen. Es lo interesante de esos detalles, ¿no? De la polaca, ¿no? Y actualmente unos temas de fiscalización, eso me está diciendo que INE, en esas facultades que tiene, a veces muy positivistas. No, totalmente. Apegado a la letra de la ley. Entonces, pues había habido esos descalabros, habían bajado dos candidaturas, y cuando nos dicen queremos que también nos apoyes en la coordinación jurídica de la campaña, que, pues sí. Oye, apoyaste, por cierto, porque creo que el señor Salomón anduvo en Guerrero. El delegado. Él estuvo ahí. No, ahí no estaba. Yo me incorporé después a integrar el equipo de trabajo después. Pero recogiendo esas experiencias, lo que les dije, bueno, sí, nada más que aquí, pues voy a hacer manuales para presidentes, para diputados, y para la parte de fiscalización,
para cerrarnos, para ajustarse a la y norma. pusimos un tope. El gasto de campaña era de 44 millones. Yo puse junto con los equipos de Lo cuidaste. fiscalización, cuidamos esa parte, Un margen menor. 30% para ajustarnos, menos, y hasta claro, acá podemos gastar. Para hacer cualquier ajuste. Cualquier multa, cualquier gasto no reconocido, cualquier gasto que llegaran a considerar como tal, tener ese margen de 30% para no meter en riesgo Para cuadrar los números. de campaña. Y se fue respetando. Claro. Y también yo aquí quiero aprovechar el espacio para hacer un reconocimiento, porque en esta parte fundamental de la estructura, quien se la rifó fue Xavi Jara. Él llevó la estructura. El hijo. Él llevó la estructura y con él recorrimos los 10 distritos reales electorales, él en punta, para tener el mundo de números de gente, propietarios y suplentes, de representantes de casilla, representantes generales. Como ustedes dicen, se tiene que saber. Ah, no. Claro. Porque a veces ahora cuando el Consejo Estatal lo nombra como secretario de organización, tiene una razón. Ah, no, pues es el. Lo más fácil es decir nepotismo. Y no, tiene una razón. Tiene una razón. El hecho, él fue el que se rifó la estructura electoral total de Y la recorrió el territorio. Recorrió el territorio y además el que trae los control. datos de quiénes fueron nuestros representantes. A mí me tocaba formalizar el nombramiento de los representantes ante los consejos distritales, pero quien los ha contactado, quien coordinó el trabajo de ellos, Quien trae Xavi. control, ¿no? Sí. Entonces, en un tema, o sea, se metió. Sí, sí. Entonces, ahí hicimos un buen equipo, sacamos el tema de la representación ante las mesas directivas de casilla, y en el tema de fiscalización quedamos sobrados. Yo les puedo decir, gastamos acreditados y comprobados ante el Instituto Nacional Electoral por 29 millones de pesos. Y les quiero decir algo, Morena tuvo que regresar recursos. Tuvo que regresar recursos porque al haber coalición, el tope de gastos de campaña, la coalición actúa como un solo partido Claro, político. claro. Entonces, la sumatoria de prerrogativas de Verde, de PUC, Mm, de Morena, de PT, Sí, claro. si se mete todo el recurso, rebasa los 44 millones de pesos. Y en el margen que nos pusimos, establecimos un convenio de coalición donde decías cuánto ibas a meter Claro. al gasto de campaña y a la cuenta concentradora. Sí. Entonces Morena tuvo que regresar millones de pesos que no se podían gastar porque rebasaban. No, había que ser. Entonces teníamos que cuidar bien los gastos de campaña. Cuando ya se da todo esto, como concluyendo, se da la diferencia grande de votos, se cuidan, teníamos las actas, Claro. de litigio electoral, lo único que hicimos es la copia al carbón. Me cansé de decírselo a los representantes, nuestros representantes ante las mesas de casilla, y se los decía 10 veces en el curso. Fundamental ahora. Se los decía 10 veces en el curso, me acabé la voz en esos días, pero después fue muy satisfactorio porque con actas en mano Sin podíamos problema. decir cualquier distrito en los cómputos, vamos a la defensa sin mayor problema. Claro. Y creo que fue algo que vio también el PRI como segundo lugar, y vieron los otros partidos, Que no procedía ninguna impugnación. ¿no? que era prácticamente... Perder el tiempo. Y claro, tuvimos que platicar. Así es. Tuvimos que platicar con ellos. Conozco a los compañeros de las representaciones partidistas que en su momento decían, bueno, ¿cuál es el fin práctico de tu medio de impugnación? Ahorita, digo, la verdad es que con la diferencia que tenemos, No procede. desde luego que vamos a hacer la defensa, pero tenemos un equipo ya listo. La izquierda perdió muchas veces elecciones y por eso. Bueno, sí. Y fuimos aprendiendo, yo fui víctima de esas derrotas, pero fuimos aprendiendo. ¿Y qué me hizo? Pues, conformar un equipo fuerte. Tuvimos 250 aproximadamente procedimientos especiales sancionadores en contra del ingeniero Salomón Ujú. por actos de precampaña, Sí, de campaña, propaganda, difusión. Sí. Puedo decirles nada más, en uno solo nos amonestaron. Uno solo. Los demás no hubo, nos fletamos ahí la defensa, Está bien. solamente tuvo una. Dos cuestiones. A ver, la primera que deja entrever una preocupación ya general, especialmente en los medios y los periodistas. Un gran vacío, un gran problema en todos los partidos políticos de ayer y de hoy y los gobiernos, salvo honrosas excepciones,
es la falta de información, de comunicación política adecuada y oportuna para evitar estas acusaciones no del todo fundadas, ¿no? Como en el caso del Chavín, por ser hijo del gobernador electo. Hay el temor generalizado de que no haya la visión ni la sensibilidad para llenar ese vacío con información adecuada, oportuna de la nueva administración que está por entrar, o bien que se busque un control absoluto con medios propios como el Soberano del Sur, que ya apareció, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en materia de financiamiento, bueno, pues sabemos lo que es el mundo del ser y del deber ser, y cómo de hecho muchas veces se rompe el tope de campaña triangulando, ¿no?, el financiamiento. Se habló en esta campaña, particularmente de Morena en Oaxaca, que hubo financiamiento externo de algunos personajes que todo parece indicar integrarán el propio gabinete del gobernador electo. ¿Tuvo esa percepción, maestro? No, fíjese que no, realmente a eso me refería cuando hablo de la importancia de la elección pasada. ¿Por qué? Porque realmente no le costó al ingeniero Salomón llegar al lugar que quisiera llegar, tenía capital político. Claro. Y no es como en algunas campañas, en otras que también me tocó participar, que tenían que llegar y métele para llevar gente. Sí, claro. La verdad es que estaba sobrado. Los 570 municipios que recorrió 3 veces él, el municipio que quisiera ir tenía alguien que lo conocía y que lo recibía. Y ustedes vieron de menor a mayor, en los municipios pequeños de sistemas normativos indígenas, donde llegaba, podrían ver los actos de campaña de 50 personas. Y ahí estaba el candidato a gobernador. Y fueron creciendo, y fueron creciendo, y fueron creciendo hasta tener actos de mucha gente. Por eso es que no fue costosa como tal la campaña. Los souvenirs, las playeras muy sencillas, los espectaculares que todos están totalmente reportados, tienen su matrícula del INE. ¿No tuvo más el PT? El PT en algunos lados Aquí en Oaxaca era una cosa increíble cómo tenía. Pagó sus propios espectaculares. Entonces, no hubo necesidad, se los digo genuinamente, de recurrir a un financiamiento oscuro, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, también decirlo a esta altura, las mediciones eran muy favorables. ¿Para qué te comprometes? ¿Para qué arriesgas una candidatura de este tipo? Por eso nos cerramos, compañeros, y créanme, tengo en mi escritorio, y están en los acuses, más de 189 escritos de deslinde, de propaganda, que no era de nosotros, y que le decíamos a la gente, quita esa lona, llévatela, no la queremos, no nos falta, nos la van a contabilizar. No me defiendas, compadre. Y un equipo de brigadistas en materia fiscal que iban y se las arrancaban a los compañeros y llévenselas, cuidando nosotros la práctica, ¿no? Sí, claro, entonces cuidando y aparte deslindándonos. O sea, sí hubo una estrategia desde la fiscalización, desde lo legal, y eso cuando buscaron por dónde, porque cuando pierdes, buscas por dónde, y se dieron la vuelta y le buscaron, eso llevó a que no hubiera medios de impugnación. Vemos la gran diferencia, vemos que teníamos nuestras actas, ellos no, además el sistema de jornada electoral, el SIGE, famoso SIGE, te arroja los datos y sabíamos dónde no habían tenido representantes ellos. ¿Cómo ibas a impugnar? Y dije, a ver, un partido político que quiere impugnarme y veo que en un distrito electoral tuvo el 30% de estructura electoral, ¿dónde tiene el 70% de las actas? ¿Cómo me va a promover una causa específica de nulidad? No lo tiene. Nosotros el más bajo que tuvimos fue 92% de presencia en mesas directivas de casilla de propietarios. Y el más alto fue 99 punto y tantos. Yo llego a una conclusión. Morena como en los buenos tiempos del PRI. Es broma. Bueno, quisiera yo cerrar porque ya andamos en los tiempos. Una cosa que creo que vale la pena, Giovanni, saber tu análisis. Porque yo creo que en el triunfo hay que ser objetivos, aparte, humildes, generosos, que ese es un tema que ya hemos platicado mucho de cómo el poder a veces a los inteligentes los marea.
y a los pendejos los enloquece. Pues sí. Y eso se lo comentaba ayer precisamente a un amigo nuestro de Morena, que me decía que era al revés, no, que el poder los vuelve más inteligentes, no, le aclaré que no. Bueno, que los filósofos dicen que no, pero bueno, no es el tema. A lo que voy es a eso. La votación. La votación final que se dio en Oaxaca, en el ámbito de la gobernatura, pues da la impresión de que solamente votaron los votos duros de cada partido. Es decir, el abstencionismo fue muy alto. ¿Cuál es tu interpretación a ese respecto? Fíjese que en el cuarto de guerra, pudieron opinar algunos de ellos en el cuarto de guerra, en la estrategia electoral hay una cuestión técnica que se llama los términos de combate. Así es. Y en esos términos de combate tú ves qué está haciendo el adversario. Claro. El ataque y defensa. Y les voy a decir algo. Pasaba algo sui generis. No teníamos términos de combate porque no había combatiente. Ah, caray. O sea, No había combatiente. A ver, el ingeniero hacía en un día 6 eventos y recorridos en 6 municipios. Volteábamos a ver qué Sí. hizo PAN, no se apareció. ¿Qué hizo MC? Fue a un recorrido a San Antonino. ¿Qué hizo PRI? Hizo un evento en el mismo lugar que ya había estado en la precampaña, en su distrito. ¿Qué? Y no teníamos términos de combate. O sea que tú asumes que la baja votación, el abstencionismo fue porque ya estaba muy definida la elección. Yo asumo una parte de esa. O se entregó la plaza. Se confirma que se entregó la plaza. No creo, no les daba para competir. Más bien es el resultado de un mal gobierno que se va. No tenían forma ellos de capitalizar algún logro de gobierno. No había, y no Pero el teníamos presidente le va a hacer un reconocimiento al gobernador que se va, entonces no es una contradicción. Pues no, porque el presidente tiene su propia visión como tal. Y sus afectos, sus datos, sus afectos, ¿no? Pero, tus otros datos. Sí, de los otros Tus otros datos, Raúl. pero acá, como oaxaqueño, ¿no? Yo tengo también una visión personal. También tienes los datos. Bueno, es que suceden cosas tan sensacionales, ¿no? Y en esas circunstancias yo creo, más bien, esa falta de términos de combate, no había un pleito. A ver, en mi misma familia, política, con mis hermanos, tengo 6 hermanos, somos 12 nosotros, pero 6 pertenecen a la sección 22, por ejemplo. Estamos desde chicos politizados, quieras o no, en la mesa, Claro. ¿no? Y ellos mismos, cuando en otras elecciones dices, vamos a votar, va a ganar. O sea que se dio el clásico de que, pues, ¿para qué no? Si de todos modos ya no está muy definido. Pero estarás de acuerdo que eso implica un compromiso Claro que sí, de buen gobierno. claro que sí, porque además la expectativa en las mediciones que se han hecho es muy alta. Claro. Entonces, no debe ser y no es un cheque en blanco. Y no solo expectativas, sino expectaciones Sí. en torno sobre todo de los perfiles de quienes integren el gabinete legal y empleado. Porque no está discusión que se gobierne con familiares, con amigos, con compadres, nada más que con una condición indispensable si se quiere hacer un buen gobierno, con perfiles. Sí, claro. Yo creo que es un compromiso que Hay un filósofo político que dice que en política hay quienes dicen ya llegué, y él argumenta que en política nunca se llega. En política se está, y se puede estar en primera, en Y segunda, se en tercera construye línea, permanentemente. y a lo mejor nunca llegar. Así es. Y que en este contexto lo fundamental es precisamente el tener la capacidad de asumir el poder para servir y sobre todo para hacer las cosas bien. Yo la suscribo esa definición, ¿no? Pero sí yo he visto, perdón que te lo diga, en algunos compañeros, no en tu caso, y lo aclaro y lo reconozco, Públicamente. pero sí que están en una actitud muy sobrada, mano. Muy soberbia, ¿no? Hay algunos que están pecando de Ni soberbia. siquiera han rendido Y bueno. protesta si es que son invitados y Ya se lo sienten, pusieron. pues, ya se sienten. No, sí, ya se sienten. ¿No? Y te digo, hay detalles tan sensacionales, por eso es qué importante que hayas estado, Giovanni, porque definitivamente, fíjate que la ciudadanía
lo que, aunque no es la palabra, pero se la pongamos, la ciudadanía común y corriente, que todos los días nos levantamos a buscar, Los ciudadanos de a pie. ¿no? Para buscar la torta, pensamos que en una elección simplemente vamos, votamos y ya los que recogen los votos ya lo apuntaron, lo llevaron y ya estuvo, ¿no? Y no saben todo este proceso y toda esta responsabilidad, como lo decía mi hermano Alfredo, Raúl, de que en un inicio del programa que decíamos que prácticamente eres el hacedor del triunfo del gobernador electo, ¿no? Ojalá. Por eso, a ver, en este terreno. Gracias. Jurídicamente, Exacto. un factor fundamental. Exacto. Esto es muy importante que la ciudadanía se entere el por qué, porque para la mayoría, y tengo por seguro, Iván, que para la mayoría de la ciudadanía se han escuchado que hay un representante electoral, pero lo que piensan es de que, pues sí, es uno más que está ahí sentado en el instituto y de que está nada más presente de que pues las cosas se lleven a cabo y punto, ¿no? Sin embargo, todo esto que has comentado, todo lo que llevaste a cabo, todo lo que se manejó, o sea, la ciudadanía no lo conoce, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de que se dé a conocer. Otro punto también, que muy pocos saben, que pues hay un derecho político, ¿no? O sea, la gran mayoría dice, pues el licenciado, ¿no? El abogado, sí, pero no saben que hay un derecho, así como hay licenciados en derecho agrario, hay, por ejemplo, licenciados en derecho político, electoral. Sí, claro. Y entonces esta parte es muy importante que la ciudadanía, hoy que te escuchó, sí, ten por seguro que muchos van a entender esto. Y cierro con esto. Al final, como lo comentaba mi hermano Raúl, sí, fue una elección donde definitivamente la abstención es muy visible, pero aquí yo siento que hay un compromiso más doble para el gobernador electo, ¿no? Que es no traicionar la confianza de quienes no fueron a votar precisamente por esa confianza. Se conocen. De que decían, es que él va a ser, ¿no? Entonces, aunque se escuche mal, pero pues ¿para qué voy a votar si ya él es, ¿no? Entonces, hay esos detalles, ¿no? Y cierro con esto, fíjate, lo que comentabas también en la cuestión, y es importante comentarlo, creo yo, de todo lo que cuidaron, ¿no? Como decías, había que quitar a veces unas mantas, porque a tu servidor en mi medio de comunicación me sucedió. Nosotros invitamos protocolariamente y bajo oficio, porque así lo manejamos nosotros, en cuatro ocasiones al entonces candidato, Salomón Jara. Y en una de las respuestas que me dio William, que es su jefe de prensa, ¿sí?, fue de que no podía acudir con nosotros porque éramos considerados un medio nacional y luego registraba el INE, que a lo mejor los costos eran muy altos. Y entonces se le volvió a invitar. Entonces, al final... Pero tampoco va con los locales. Ajá, y el que respondió fue Chucho Romero, ¿no? Que él iba a ir, y al final, 5 minutos antes, dijo que no podía. Se canceló. Porque, y sí es cierto, nos sucedió con otro candidato, con el candidato del CUP, en que llegó el INE, llegó el IEPCO, perdón, ahí presente y a tomar datos y a preguntar. Era el INE, ¿no? El INE, sí. Y eso seguía Entonces, el tema de gastos. eso tampoco lo sabe la ciudadanía. Es cierto. Sí, eso tampoco lo sabe Por la eso es ciudadanía. que muchos se dedicaron a hacer cosas globales. Y piensan de que como medios de comunicación nos llenamos las bolsas de dinero con las candidaturas, ¿no? Pasa algo. Sí. ¿No? De hecho, una reforma electoral que fue en el 2007, después de la elección de Peña, se prohíbe la venta de espacios a candidatos. Así es. Y además, déjame decir, llegó a tal grado la sanción que la reforma constitucional establece como causa de nulidad de la elección, causa de nulidad especial. Sí, es la compra de muy espacios. clarita, ¿no? Entonces, y ahí sí fuimos muy cuidadosos. Por ejemplo, en el marco de la precampaña y este proceso interno que tuvimos que cuidar, únicamente llegamos a un acuerdo como equipo que era mejor, que era un tema de litigio, Así que es. no se tiene que estar ganando en los Claro, para que medios. se meten en broncas. Pero es Entonces, correcto. Por eso también... Pero sí hay que regularlo bien, ¿eh? Sí. Definitivamente. Y ya como pues, gobierno Giovanni. es otra cosa. Claro. Todo esto me lleva a hacer una pregunta, dada la cercanía que tiene con el gobernador electo y la confianza. ¿Ha observado que el ingeniero Salomón escuche y continúe, si lo ha hecho con esa actitud de sentarse con todos y escuchar? Digo, finalmente la decisión es suya, pero por lo menos de permitir esos acercamientos,
porque un vacío evidente, como se ha estado comentando, es la falta de acercamiento con los medios. Exacto. Digo, seguramente tuvo su razón de ser, pero ya no Campaña. como gobierno. Exacto. No, fíjense que les comparto que, por el contrario, se tuvo una jornada muy fuerte, muy intensa, de acercamiento con muchísimos sectores, pero además con muchos actores también, Sí, claro. y técnicos. Nos sometió a una escuela forzosa ahí para ir aprendiendo un poco de muchos temas que además nos sirvieron de mucho, Claro. porque de repente, pues sí, podría hacerlo o tener una experiencia en los consejos y en el derecho electoral, pero de repente me hablan del corredor interoceánico y el transísmico y en los parques industriales, o sea, y de repente viene la gente y dice, a ver, así opera el aeropuerto, así opera, por ejemplo, vinieron a esta versión copuda, así se siembra lluvia, así se siembra agua, así se siembra. Entonces, en una serie de foros temáticos, jornadas largas, que se tuvo la oportunidad de estar en contacto con muchos sectores. Y ahí sigue. Yo he notado Menos que con los escuchan. medios de comunicación. Bueno, ahí en el tema de los medios de comunicación, creo que va a ser un tema que se tiene que trabajar, Claro. que se tiene que trabajar, porque también lo que veo de él es pues, mucha prudencia. Ahorita estoy seguro de que él ya está trabajando en cuál va a ser su equipo, quiénes serán los que lo acompañen, va a estar tomando definiciones y él va a estar entonces teniendo que ir comunicando. Y él dijo que va a dar a conocer su gabinete legal y ampliado a mediados de noviembre de este mes. Entonces, falta poco para que él haga. Que fíjate que, perdón, voy como abogado del diablo que lo asume ese papel aquí, Alfredo, pero la verdad es que No le sale bien. no me sale. No, Pero- aquí a Alfredo. Alfredo sí le sale toda la madre. Pero sí leí, además ayer o antier una nota que el día 8, creo que era, ¿no? Como todo en redes, ¿no? Hay que tomarlo con Si es reserva. el día 8, pues es mañana, Raúl. No, pues sí, mañana. Sí, porque claro. hoy está el lunes 7. No sé. Pero a ver, perdón que lo diga, pero es mi opinión, ¿eh? Puede estar equivocado, pero me parece que es innecesario que un gobernador electo dé a conocer Sí, 20 o 22 días antes de su toma de posesión a su gabinete o al que va a ser su posible gabinete. ¿A qué lo expone? Al Pues a golpeteo. que los empiecen a madrear, mano. Sí. ¿No? O a lo mejor los va a poner, si los quiere poner a prueba para ver qué dicen de ellos, me parece que él ya los conoce mejor a Obvio. todos. Y segundo, cuidando las formas institucionales, yo creo que lo correcto es, perdón, es mi opinión, debería ser hasta el momento de la toma de posesión. ¿Cómo ha Y estos sido son, el ¿no? ¿Cómo ha mismo sido? día, no? O la víspera. Vamos, ¿qué ganas con dar un gabinete antes de tiempo, en medio del informe del gobernador que se va, en medio del homenaje que le va a venir a hacer el presidente al gobernador que se va? Creo que es innecesario. Y concluyo, ya para acabar el programa, bueno, cuando tú lo indiques, por supuesto. Aquí el jefe, ya está nervioso con su teléfono, mira, ya está. Sí, pero ya ves que tiene compromiso que ya, precisamente los que lunes. ya lo están esperando y que como Dios manda, ¿no? Lo que acabo de ver nada más Tiene que llevar la el medio kilo de comida. cebolla, pero No te hagas esperar a una dama. No, hombre, ya dile, pues, termina de decirle que ya vas, hombre, que no hay Ya voy, problema. que ya voy. acuérdate de medio kilo de cebolla. ¿No? Bueno, no, pero ya no te voy a preguntar porque se ha comentado en los corrillos y tampoco estamos en ese tema. ¿A dónde vas a estar? Porque evidentemente... ¿Cómo van a premiar tu trabajo? No lo diré. Bueno, ok. Sí, lo dejamos De así. alguna manera es un reconocimiento. Claro. Sí, claro. Porque has hecho un trabajo digno y creo que eso hay que reconocerlo, independientemente de que pueda haber coincidencias, no coincidencias o lo que tú quieras, pero yo creo que en la vida siempre hay que reconocer a quien hace algo que es digno, Hace bien su trabajo, que hace bien ¿no? su chamba, Claro. ¿no? Y tú lo has hecho. Gracias. Y por eso Sobradamente bien. te felicito, qué bueno que lo hagas, síguelo haciendo.
Gracias. independientemente de ello. Y lo único que yo quisiera apuntar es el hecho de que espero que te vaya muy bien, Gracias. que sigas aportando al proceso democrático de nuestro estado de Oaxaca, y también desearle al gobernador electo que le vaya muy bien, porque si le va bien, lo hemos dicho acá, si le va bien a Salomón, le va bien a Oaxaca. Yo con eso termino. Te aprecio mucho que hayas estado con nosotros, y por supuesto que nos faltó, porque lo platicamos antes de que entráramos a cámaras, pero ya no hay tiempo. Te vamos a invitar otro día para que platiquemos sobre la reforma electoral Es que viene, interesantísimo. que está muy compleja, muy interesante, hay muchas opiniones, y también entrarle ya después un poquito más al tema de lo que viene nacional, para también escuchar tus opiniones. Gracias. Pero yo por mí, el día de hoy, me doy por bien servido, y ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias. Hermano Alfredo. Y con la amistad y confianza que nos une de toda la vida, aunque evidentemente eres más joven que yo, bueno, pues pedirte que mantengas esa actitud madura, abierta, civilizada, para la relación obligada con los medios de comunicación. Claro. ¿No? Digo, qué bueno que tuvimos la primicia de tenerte en Oaxaca en la mira, con estas 3 plataformas en alianza: Regeneración Pluralidad, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Mujeres, benditas mujeres, ¿no? Porque eso es muy sano, enriquece la función pública, la administración, la propia política en general, ¿no? Te felicito, Muchas gracias. lo he hecho, jamás te he regateado un mérito, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuevamente reitero mi reconocimiento hacia ti. Muchas Y gracias. agradecido con que hayas aceptado la invitación. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, Giovanni. Los agradecidos somos nosotros en la cuestión, como decía mi hermano Alfredo. Somos 3 empresas de comunicación que seguimos demostrando de que los periodistas también podemos estar unidos, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Y, pues bueno, así como lo dice mi hermano Raúl, prácticamente un servidor de manera personal dice que, o presiente que vas a estar en un lugar muy importante. Y... Pero no lo digas, ¿cómo? Porque lo echamos a perder. No, por eso ya, no sé qué. Puede ser muy eso del importante. diablo, Sí, ¿no? es el beso del diablo. Sí, Eso además, Ese lugar muy importante puede ser ahí en tu misma casa, como siempre lo has pedido, ¿no? O sea, no me voy a otro espacio, pues. Y entonces, pues ahí estamos, ¿no? Sí. Y gracias por tu presencia, Giovanni. Pues realmente yo me sumé a un proyecto de ingeniero sin ninguna ambición personal, con el fin de abonar un poco al proceso democrático, como bien lo dice. Y en el ejercicio profesional, ¿no? Me pusieron en una cancha que me gusta jugar, que es el derecho electoral, claro, que me apasiona, que lo conozco, ¿Y que esta lo es he la primera litigado. división? Y entonces, ese fue el objetivo principal. Desde luego que estamos esperando que el ingeniero tome definiciones, Claro. y yo ya asumí y me voy contento con un reto profesional que pusimos. Acabamos de los 6 estados, fuimos el primero que acabamos. No hubo medios de Sin impugnación, problema. nos entregaron la constancia mayoría, nos entregaron la constancia gobernador electo, hicimos lo propio, pedir al Tribunal Electoral, hicimos lo propio, pedir al Consejo, se ganó, se entregó, y ya de ahí lo que venga. yo estoy contento, se cumple el reto profesional y estaremos, pues, donde nos corresponda, si es Lo que viene conviene. Yo les agradezco muchísimo, desde luego que sí, encantado de poder estar acá. Yo me siento parte de los medios, he sido parte de los medios de comunicación, conozco un poco esta noble labor de lo que es el comunicar, y al contrario, felicitarlos, porque espacio que no se ocupa o espacio que se deja, se va a ocupar por cualquier otro. Así es, Y el formar opinión es bien importante, porque en definitivamente. la medida que los medios de comunicación cumplan esa función de interés social, de interés público, y ese principio constitucional de informar, pero también la gente de ser informada, y esa El garantía derecho a saber, el derecho a la verdad. ese derecho de las audiencias, ¿no? Esa garantía de las audiencias es bien importante. Este tipo de trabajos informativos, periodísticos, de medios de comunicación, sin duda alguna enriquecen la opinión pública, pero al tener una opinión pública informada, enriquecida, politizada, tenemos una democracia participativa también abierta. Yo creo que eso es lo mejor,
y hago votos porque así sea. De mi parte, las veces que así sea, con mucho gusto, y así seguiremos siendo como lo hemos venido manejando siempre. Muchísimas gracias, en verdad, por la invitación. Pues ahí está, mis queridos amigos, amigas. Esto es Oaxaca en la Mira. Hoy es lunes 7 de noviembre del 2022. Y como su servidor lo dice, el año ya se fue. Pues ya se fue, ya pasó la cuestión de los fieles difuntos, ya huele a Navidad, en fin. Tal vez no se va, ¿no? El 1 de diciembre. Sí, pero, sí, por favor. Esa fecha es el... Ese, por supuesto que Iván tiene la razón. Pero bueno, estamos ya precisamente ya llegando al segundo programa del cuarto mes. Ya estamos en el cuarto mes de Oaxaca en la Mira. Y mira cómo sigue levantando expectativas e interés. Y aquí seguiremos, Aquí seguiremos, Raúl Castellanos, Alfredo Martínez de Aguilar, su servidor Cornelio Berlín, en Oaxaca en la Mira, porque mira, aunque no quieran mirarnos, nos miran. Por supuesto que nos miran. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión a través de estas 3 plataformas informativas: regeneracionpluralidad.com.mx, la revista Mujeres y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMC Noticias México y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Hasta el próximo lunes. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó